con lo que es la adquisición del conocimiento. El hecho de que sean las últimas clases no significa que pierdan importancia, así que tenemos que darle el valor que tiene cada clase, el interés y por supuesto, bueno, que mantengamos lo que siempre les digo, la interacción, que puedan preguntar, que puedan aclarar sus dudas. ¿Para qué? Para que podamos adquirir mejor ese conocimiento, ¿ok? Muy bien. La clase de hoy vamos a hablar sobre lo que es la comorbilidad, ¿ok? La comorbilidad guarda relación con lo que es el hecho de que interactúen o existan en una persona dos o más trastornos al mismo tiempo, ¿ok? Que estén en conjunto. Entonces, básicamente tiene que ver con el tiempo perdón, la cantidad de trastornos que se encuentran a la par con un trastorno principal, ¿ok? Es decir, puedo tener TDAH y dos trastornos más, un trastorno más, ahí hay una comorbilidad, hay una coexistencia, ¿ok? Dentro de la comorbilidad también tenemos que considerar lo que es el diagnóstico diferencial, es decir, validar si realmente es el trastorno que yo estoy descartando o si definitivamente estos síntomas corresponden a algún otro trastorno, ¿ok? En el TDAH, que ya lo habíamos visto antes, pero igual para reforzarles, el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo es mucho más común en los hombres, mientras que la tasa de TDAH de tipo instinto es más común en las mujeres, ¿ok? Y el de tipo combinado se encuentra en ambos de la misma manera, con la misma frecuencia, ¿ok? Hay un trastorno que es el trastorno de oposición desafiante, que es un trastorno de la conducta, ¿sí? Este trastorno puede ocurrir junto con lo que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por lo menos en la mitad de los niños que tienen un TDAH con la predominancia combinada, ¿ok? Y en este caso, el trastorno oposicionista también se encuentra en una cuarta parte de aquellos que tienen la presentación inatenta, es decir, el TDAH de tipo combinado, la mitad de ellos normalmente suele tener una combinación con un trastorno oposicionista desafiante. Y de la cantidad total de las personas que tienen un TDAH con predominancia inatenta, también vamos a encontrar esa cuarta parte con posibilidad de tener un TDAH más un trastorno oposicionista desafiante. ¿Ok? Tienen que tener eso en consideración. Que si yo les digo, el trastorno oposicionista es un trastorno de la conducta. Si el trastorno oposicionista es un trastorno de la conducta, el TDAH, ¿qué tipo de trastornos es? ¿A qué tipo de trastornos se califica? ¿A qué clasificación de los trastornos corresponde? A ver, pueden responder por audio o por mensajito. Sí, el oposicionista es un trastorno de conducta. ¿Qué tipo de trastorno es el TDAH? ¿O dónde se clasifica? ¿En qué tipo de trastornos? ¿Qué clasificación puede tener? ¿Un trastorno de qué? Creo que no hemos hecho el examen. Uy, 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 ¿qué pasó? Están todos calladitos. Es un trastorno del neurodesarrollo.
¿ok? Es un trastorno del neurodesarrollo. El negativista desafiante es un trastorno de la conducta, ¿ok? ¿Ambos pueden estar en una sola persona al mismo tiempo? Sí, ¿ok? ¿Nos quedó claro esto? Confírmenme, por favor. El TDAH y el trastorno negativista desafiante son trastornos que pueden estar juntos, ¿sí o no? Chicos, la idea es que ustedes interactúen para que puedan aprender. Si no interactuamos, no nos queda claro. Muy bien. Buenas tardes, Mónica. Estás disculpada. Grecia. Muy bien, Grecia. Así es, Mariel. Muy bien, chicos. Tenemos que el trastorno de conducta, ¿sí? Ocurre aproximadamente en la cuarta parte de los niños o adolescentes que tienen la presentación combinada según la edad y el entorno. O sea, va a variar esa presentación. ¿Ok? La mayoría de los niños, en este caso niños o adolescentes, que suelen tener un trastorno emotivo, como el de la desregulación disruptiva del estado de ánimo, tienen síntomas que también van a cumplir criterios del TDAH. Ojo, como la desatención puede ser uno de esos síntomas, la falta de atención, el olvido, ¿ok? Cumplen criterios de desregulación y de TDAH. Los trastornos de ansiedad, el trastorno depresivo mayor, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno explosivo intermitente, suelen darse en una minoría de personas que tienen TDAH, es decir, es más común encontrar en los adolescentes y en los niños el trastorno de desregulación disruptiva o el trastorno, ¿verdad? Negativista desafiante. El de ansiedad, el de depresión mayor, el obsesivo compulsivo y el explosivo intermitente sí se pueden encontrar, solo que no es muy común. Ocurren en la menor cantidad de personas que tienen el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Sin embargo, la ansiedad, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo y el explosivo intermitente suelen ser muy comunes en las personas con un cerebro neurotípico. ¿Ok? O sea, en personas que no tienen TDAH. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? ¿Todo claro? ¿Preguntas, comentarios, chicos? A ver, vamos a darles un momento para que puedan hacer sus comentarios o consultas también. Deme un segundito que esto se quedó acá colgado. Estoy intentando volver. ¿Me logran escuchar allí? Perfecto, muy bien. Deme un segundito para ver acá.
A ver, Grecia nos pregunta si el TDAH se puede dar con el estrabismo. Bueno, son dos cosas muy distintas, ¿no? Es una enfermedad médica, o sea, física, y el TDAH es una enfermedad, no es una enfermedad, perdón, es un trastorno de el área de salud mental, ¿ok? Son dos cosas muy distintas, así que por ende la persona con TDAH puede tener cualquier tipo de enfermedades, ¿ok? O trastornos adicionales que sean del cuerpo, es algo aparte. Eso lo tienen que ver con médicos, ¿ok? En ese caso, o sea, no es que el TDAH tiene tal enfermedad, tal trastorno, no, o viceversa. O sea, el que tiene tal trastorno tiene TDAH, no. Muy bien. Aunque los trastornos por uso de sustancias, chicos, son relativamente más frecuentes en los adultos con TDAH, los trastornos están presentes solo en una minoría de adultos con TDAH. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que los adultos, los trastornos antisociales y de personalidad, o sea, es muy común encontrar personas que tienen trastornos antisociales, que desarrollan trastornos antisociales, que también tengan trastorno no identificado del déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Es decir, tienen TDAH, pero no han sido diagnosticados. Otros que sí. Normalmente las personas que tienen la coexistencia con un trastorno antisocial, un trastorno muy fuerte de la personalidad, no siempre tienen el diagnóstico de la comorbilidad, ¿ok? Muy bien, el TDAH puede coexistir en perfiles de síntomas variables con otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Qué dice esto? Que igual el trastorno por déficit de atención e hiperactividad también puede darse a la par con otros trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo trastornos de aprendizaje, trastorno del espectro autista, trastorno del desarrollo intelectual, trastorno del lenguaje, trastorno del desarrollo de la coordinación y algunos otros trastornos como el trastorno de tics, ¿ok? Entonces, ¿es exclusivo el TDAH para cursar con trastornos emocionales o conductuales, pero no del neurodesarrollo? No. Si a ustedes le preguntan, ¿los trastornos del neurodesarrollo no tienen coexistencia entre ellos? Ustedes responden que eso es falso. ¿Por qué? Porque sí pueden tener, puede haber TDAH más autismo, puede haber TDAH más un problema de aprendizaje, ¿ok? Y así todos los que clasifican dentro del neurodesarrollo. Por lo general, la mitad de las personas que tienen TDAH han reportado dificultades con el trastorno del sueño, con problemas para dormir. Los estudios también han demostrado una asociación entre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad con lo que es el insomnio, ¿ok? Que es un trastorno del sueño. El trastorno del ritmo circadiano del sueño y la vigilia, la respiración alterada durante el sueño y el síndrome de las piernas inquietas. ¿Qué quiere decir esto? Que suele encontrarse en las personas con TDAH alguna de estas afecciones o todas al mismo tiempo. Y es donde muchas veces confundimos el TDAH con algunos síntomas de ansiedad, pero no son síntomas de ansiedad, porque la persona no se mueve constantemente porque tiene una preocupación, la persona tiene una necesidad biológica de movimiento constante, ¿ok? Se ha encontrado, y por supuesto tiene que contar con toda la sintomatología de todo lo que está aquí adentro. Se ha encontrado que las personas que tienen TDAH suelen tener tasas elevadas de una serie de condiciones médicas, particularmente, según los estudios, las personas que tienen TDAH se les suele encontrar bastante una relación con alergias o trastornos autoinmunes, ¿ok? Son cosas que se han encontrado dentro de.
No significa que todos lo tengan, ojo con eso. No me vayan a decir, no, es que Levy dijo que no. Dentro de todo lo que es el TDAH, dentro de todo lo que es la comorbilidad, también tiene un factor de riesgo alto en cuanto a la ideación y el comportamiento suicida en los niños de una manera similar en la edad adulta. Es decir, las personas con TDAH muchas veces pueden tener comportamientos o ideación suicida, ¿ok? El TDAH se asocia con una mayor frecuencia con un riesgo de intento de suicidio cuando tiene comorbilidades con trastornos del estado de ánimo, ¿ok? De conducta o por, en el caso de los adolescentes o adultos, por uso de sustancias. E incluso esta sintomatología de lo que es el pensamiento o la ideación o el comportamiento suicida suele encontrarse después de haber controlado esta comorbilidad. No existe, o sea, no significa que se va a extinguir completamente la ideación, pero sí el tratamiento adecuado va a disminuirla considerablemente y en algunos casos desaparecer. ¿Ok? Tratamiento que psiquiátrico de la mano del psicológico. ¿Ok? Y en muchos casos con el neurólogo también. ¿Sí? Tenemos consecuencias funcionales del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Ok? El TDAH se ve asociado a lo que es un rendimiento escolar, un rendimiento académico reducidos. También generan o suele ser común el déficit en los problemas relacionados con la escuela, el abandono de los compañeros, ¿ok? Suele estar más asociado con niveles elevados de síntomas de falta de atención. En el caso de lo que es problemas por rechazo, se suele dar en mayor medida en los niños que tienen un tipo de TDAH de tipo hiperactivo impulsivo, ¿ok? Y en el caso de los inatentos, suele haber más problemas a nivel de lo que es la parte académica, de la parte escolar, ¿ok? ¿Preguntas o comentarios, chicos, hasta acá? Qué manera de guardar silencio. Yo me imagino que todos están prestando atención. Yo voy a hacer un pequeño ejercicio por acá. Voy a decirle su nombre y bien sea por audio preferiblemente o por escrito, ustedes van a decir una palabra que hemos mencionado el día de hoy dentro de la clase. Cualquier palabra, una sola. Andrea Salguero, Andrea Salguero. Andrea, dinos una palabra que se haya mencionado en la clase de hoy. Bianca Maldonado, Caroline Di Bravo, Felicia Villegas, Yera Catalán, Grecia Morales. Muy bien, la primera. Isabel Cepeda, vamos a tener que empezar a regalar puntos, Félix, porque Buenas noches. Con comorbilidad. comorbilidad, muy bien. John, Neurodesarrollo. muy bien, neurodesarrollo. Estos tres están perfectos. Ya ahí se me quitó creo que no están prestando atención, no. Con que tres presten atención, yo estoy feliz. Kate Quispe, Katy Minda,
Hablo de que algunos trastornos se están dando más en las mujeres. Ajá. O sea que hay síntomas que se dan más en las mujeres. Lady Scarlett, trastorno del lenguaje. Lucero Cabanillas, trastorno obsesivo compulsivo, muy bien. Oye, no, 20 puntos, Félix, acá. Mariela Yatasi, Trastorno del ritmo cardíaco. del ritmo cardíaco o de las piernas inquietas, síndrome de las piernas inquietas o del Esa. sueño. Sí. Ya, Disculpe. ok. Tranquila, estás disculpada porque interveniste. Mónica Figueroa, Señorita, ¿la me escucha? sí, te escucho. Sí, bueno, yo entendí sobre la presentación combinada según la edad y el entorno. Presentación ¿No? combinada, muy Ah, bien, excelente. ujú, Narcisa Isabel, gracias. Hola, ¿me escuchan? sí, fuerte y claro, Narcisa. Listo. Me pareció muy también, o sea, muy interesante esto de que los chicos o las personas que tienen TDAH también pueden sufrir autismo, o sea, no solamente un tipo de trastorno, sino algunos se puede, o sea, juntar con el TDAH. Así es decir, que puede existir una comorbilidad entre los trastornos del neurodesarrollo, así es. Excelente. Ok. Nicole Elizabeth, emociones, muy bien, Nicole. Orlando, a Licenciada, ver, buenas noches, Orlando. buenas noches. Buenas noches, Orlando. Estoy, estoy manejando, me estoy estacionando, estoy de regreso del trabajo a casita, pero también habló del trastorno del sueño, ¿no? Que creo Ajá. que estaba escuchando ahí en el tráfico. Pero ya estoy llegando a casita, me conecto rapidito, por favor, discúlpenme, No te licenciada. preocupes, igual vas a poder disfrutar luego de las clases grabadas, pero me alegra que aún cuando vas en el camino, igual estás escuchando, te felicito. Muy bien, chicos, entonces sí, la mayoría feliz se merece, viste, que le pasemos información de otros cursos. Muy bien, chicos. Ok, entonces tenemos por acá también, para datos importantes dentro de lo que es el TDAH, que los adultos, por lo general, tienden a tener un desempeño con dificultades dentro del ámbito laboral. No sé si ustedes lo sabían, pero las personas con TDAH suelen tener dificultades ante el alcance de sus logros, completar asistencias, suelen tener dificultades en lo que es adquirir empleos, es decir, tienen mayor probabilidad de desempleo, ¿ok? También, asimismo, se puede ver en personas con TDAH con diagnóstico, por lo general suele regularse con mayor facilidad. Sin diagnóstico suele verse más, digamos, preciso este tipo de síntomas o situaciones. Y también las personas con TDAH suelen tener una mayor cantidad o un elevado tema en cuanto a lo que es el área de conflicto interpersonal, ¿ok? De allí también tenemos que las relaciones familiares pueden caracterizarse por la discordia, dado a lo mismo que hablábamos anteriormente, el conflicto interpersonal, las interacciones negativas, ¿sí? Las personas con TDAH, de una u otra manera, por las mismas sintomatología, el rechazo que experimentan, el aislamiento, digamos que la inatención u otros aspectos propios del trastorno, suelen tener un autoconcepto desdibujado de sí mismos. Cuando hablo de que es un autoconcepto desdibujado,
Me refiero a que estas personas suelen tener alterado la realidad del conocimiento personal, ¿ok? Lo cual, y ustedes me van a decir, profe, todo eso lo dijo para explicarnos que eso influye en lo que es la parte de autoestima. Pues sí, definitivamente hay mucha relación en cuanto a lo que es la parte que se ve afectada en la persona, en cuanto a lo que es su autoestima, su autoimagen, dadas las circunstancias o situaciones que la persona atraviesa cuando no ha sido identificado el trastorno. No quiero decir con ello que ya identificado se solucione todo. Sin embargo, el conocimiento del mismo trastorno genera que se puedan diseñar herramientas para poder regularlo y así esto no afecte de la misma manera lo que es la parte de la autoestima de la persona, ¿ok? Entonces, importante ese dato por allí para que lo tengan en consideración. También tenemos que, en cuanto a lo que es el TDAH en el adulto, las relaciones a menudo se ven interrumpidas por el rechazo, por la negligencia o las burlas hacia aquellas personas con TDAH, o sea, de quienes no lo tienen normalmente. ¿Ok? Los niños con TDAH, también las personas con TDAH a veces no miden las cosas que suelen decir, ¿ok? Sin embargo, entonces, ¿qué pasa? Que si yo, que tengo TDAH, ¿ya? Estoy expuesto a críticas, a juicios de mis compañeros, también voy a tener una gran afección dado el rechazo. Los niños, por lo general, que tienen TDAH son significativamente más propensos a las personas que no a desarrollar un trastorno de conducta en la adolescencia. Si de niño, teniendo TDAH, tuve dificultades de interacción, viví rechazo, se dieron situaciones un poco complejas, puede darse que en mi caso pueda tener un TDAH y que a su vez desarrolle un trastorno de conducta en la adolescencia y posteriormente en la adultez algún tipo de trastorno que pueda ser de tipo antisocial en la edad adulta, ¿ok? Ya luego en breve les voy a presentar un pequeño video donde vamos a poder evidenciar con mayor precisión esto que les acabo de mencionar. Preguntas, comentarios, inquietudes que tengan hasta acá. Todos están calladitos. ¿Qué pasó? Intensa esa clase, ¿ah? A ver, Yera, te escuchamos. Buenas, ¿se me oyen? Sí, te escucho, mi corazón. Bueno, ahorita había mencionado algo sobre el autoestima y el autoconcepto. Yo quisiera Ajá, saber si hay como que cuál es la diferencia entre esas dos. ya. El autoestima es cuando ya está el constructo total de cómo me veo a sí mismo, cuál es mi propia imagen construida, cómo me percibo, cómo me cuido, cómo me trato, ¿ok? Cómo me respeto. Todas esas cosas son como pilares que forman parte de lo que es la parte de autoestima, ¿no? Es un constructo de cómo me veo a mí mismo, ¿no? Pero el tema de autoimagen es directamente a cómo me veo yo ante las personas, cómo me presento yo, cómo me veo a mí mismo, ¿ok? Y esto no necesariamente incluye todo el constructo, sino que es una idea de cómo soy yo, ¿ok? Entonces, si yo me expongo como niño al rechazo frecuentemente, puedo pensar de adulto que soy un fastidio, que mejor es estar callado, cuando en realidad puedo yo intervenir, cuando en realidad puedo yo dar mi idea, aun cuando a otras personas les parezca descabellada mi idea, yo puedo compartir esas opiniones, pero muchas veces se da
de que por la premura con la que pueden hablar, pueden decirles como que tú cállate, tú no opines, ¿me explico? ¿Te quedó Sí, claro mi ya, corazón? sí, ya está un poco más claro. Ok, perfecto. ¿En qué todavía sigue quedando no tan claro? Es que, o sea, el autoestima vendría siendo más que todo el más como mi cuidado. Y la autoimagen como me veo yo ante los demás. Y ya, así es. Ujú. ¿Cómo me cuido en general? Y para cuidarme también tengo que tener el constructo de lo que es como me veo. ¿Ok? Ok. Licenciada, Te escuchamos, Orlando. eh, bueno, la autoestima tiene que ver también, por ejemplo, con, como dice la imagen también de la persona, por ejemplo, si está mal la autoestima o está la estima baja, y una persona, alguien le dice, por ejemplo, tu nariz es fea, Ujú. puede pasar a esconderse, a no querer salir, a bajar sus notas, en el caso de chicos de colegio, ¿no? ¿Puede ser Ya. eso también? Sí, claro, porque ¿qué pasa? Que para que eso me llegue a afectar a mí es porque yo tomo como real eso, ese aspecto que me está indicando la otra persona. La autoestima está muy mezclada a lo que es el amor propio, ya para eso tendríamos que hacer una clase completa, pero para hacerlo corto, está mezclada al amor propio y el amor propio está mezclado a lo que es la aceptación propia, ¿ok? Eso no lo dicen los libros, pero eso se los digo yo. Está muy mezclado con lo que es la aceptación, con la aceptación de quién soy, de cómo soy, de gestionarme, del propio respeto. Todo esto es como cuando preparamos una fórmula, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que al yo conocer y reconocerme a mí mismo y aceptarme, definitivamente aquello que está en el exterior no significa que nunca me pueda hacer daño. Sin embargo, sabré yo qué cosas sí me pertenecen y qué cosas no, por lo menos en cuanto a lo que es mi propia imagen. ¿Ok? Gracias, licenciada. Perfecto. Muy bien, chicos. Les voy a compartir antes de continuar un pequeño video de Mario. Ya van a conocer a Mario. Hay varias cositas. Este video no tiene audio. Por favor, quiero que presten bastante atención. Creo que este es en el que sale completo. A little bit different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And I know you will never talk to me, but you need to know that you'll always have the biggest place in my heart. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. And I can see how you feel a little bit different than the other ones. And I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come.
Ok, llegamos a ver dos versiones. Voy a regresar acá para que podamos quedarnos con una de las imágenes. Acá logramos ver dos versiones, ¿verdad? No sé si hay una partecita donde se ven ambos. Uy, 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 uy. Ahí. Ok, ahí más o menos podemos ver ambas versiones, ¿no? ¿Qué tenemos de este lado? Tenemos a una persona con TDAH no identificado, no elaborado, no acompañado, no gestionado. Y por este lado tenemos a una persona con TDAH identificado, acompañado, elaborado. ¿Ok? Cuando hablo de acompañado es que la persona llevó su tratamiento, sus padres también, sus familiares. ¿Ok? Entonces todo esto ayuda en el bienestar del desarrollo personal de quien tiene TDAH. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar por acá para que nos dé el tiempo. Parte de lo que es el diagnóstico diferencial, para que ustedes tengan una idea, el TDAH, como ya les he dicho en varias oportunidades, definitivamente, chicos, no guarda relación, no tiene síntoma con la agresión. No tiene nada que ver el TDAH con la agresividad, ¿ok? Entonces, eso lo tenemos que tener en consideración. El trastorno negativista desafiante, por el contrario, sí tiene un nivel de hostilidad, de negación, de desafío constante, ¿ok? Y acá es importante que ustedes tengan esto en cuenta. Sin embargo, el trastorno negativista desafiante tenemos que diferenciarlo muchas veces con lo que es el TDAH. A veces se confunden por lo que es el olvido de las instrucciones, por la impulsividad. ¿Ok? Entonces, el comportamiento del trastorno negativista desafiante, que es un trastorno de la conducta, ¿ok? Es definitivamente caracterizado por negatividad, hostilidad y desafío. Los síntomas se deben diferenciar de qué? De la aversión a la escuela o a las tareas que son exigentes debido a la dificultad en el TDAH de sostener el esfuerzo mental, el olvido de instrucciones y la impulsividad. ¿Qué complica el diagnóstico entre el TDAH y el negativista desafiante? El hecho de que algunas personas con TDAH pueden tener actitudes secundarias de oposición, ¿ok? Eso es lo que lo hace confundir, pero aún así no llega a tener conductas hostiles. El trastorno explosivo intermitente también es un candidato para un diagnóstico diferencial, ya que este trastorno comparte los niveles altos de impulsividad. Sin embargo, las personas con el trastorno explosivo intermitente suelen mostrar agresión grave, ¿ok? Lo cual sabemos no es característico del TDAH. No experimenta problemas para mantener la atención como se observa en el TDAH. Entonces, ¿cómo lo podemos ir más o menos clasificando? TDAH, naturalmente el TDAH solo no cuenta con agresión. El negativista desafiante es hostil, desafiante, se opone a todo. El explosivo intermitente suele ser agresivo y suele agredir gravemente, ¿ok? Entonces, por allí tenemos para poder ir identificando lo que es el diagnóstico diferencial. Me llega un niño con estas conductas, aquellas conductas, hago el diagnóstico diferencial y o la comorbilidad para poder llegar a el diagnóstico preciso, ay, perdón, del niño, de la persona que tengo como estudio frente a mí, ¿ok? Asimismo, también tenemos que diferenciar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad
de otros trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Por acá tenemos que el aumento de la actividad motora puede ocurrir en el TDAH y se debe distinguir de comportamientos motores, ¿ok? Que se caracteriza por movimientos estereotipados o en algunos casos también debemos diferenciarlos de lo que es el TEA, que es el autismo, trastorno del espectro autista, ¿ok? En ese caso, ¿cómo hacemos para diferenciar nosotros un TDAH de un trastorno autista? Hay un síntoma que es bastante frecuente y que es bien característico y es el del interés social. Los alumnos, los chicos, perdón, estoy con el tema de los alumnos, es que hoy he dado clase a alumnos de un colegio. Los chicos, ¿verdad? ¿Qué van a hacer los chicos? Los chicos con TDAH suelen tener interés en socializar. Los chicos con autismo no tienen interés social, ¿ok? Bueno, pero es que ellos después logran socializar. Sí, claro que sí. Con la terapia comienzan a experimentar, comienzan a tener un interés social con el paso del tiempo, pero no es lo que ellos más disfrutan. Ellos disfrutan muchísimo de estar solos, del juego solo, ¿ok? De hecho, les suele costar normalmente lo que es el juego simbólico. Entonces, allí hay una dificultad para interactuar con la mayoría de los chicos. ¿Ok? El trastorno por movimientos estereotípicos, el comportamiento motor, en el caso del TDAH, en el caso de diferenciar de este tipo de trastornos, en el TDAH los movimientos son de las manos, de las piernas, no hay un solo movimiento, no hay movimientos estereotipados. ¿Qué quiere decir un movimiento estereotipado? Que es el mismo movimiento con la misma frecuencia en diversos momentos. Entonces no se da el balanceo del cuerpo y todo lo demás, ¿ok? Todo esto se ve más en el TEA o dependiendo si la persona tiene un trastorno por movimientos estereotipados, ¿ok? Tenemos que diferenciar con el trastorno también específico del aprendizaje. Los niños que solo tienen un trastorno específico pueden parecer distraídos debido a la frustración, la falta de interés o la capacidad limitada en las funciones neurocognitivas, como la memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y su falta de atención se reduce mucho cuando se realiza una habilidad que no requiere el deterioro del proceso cognitivo. El TDAH, ¿verdad? En este caso, en el trastorno del desarrollo intelectual requiere que la falta de atención o la hiperactividad sean excesivas, ¿ok? Mientras que para diagnosticar el trastorno específico del aprendizaje hay que validar si realmente no se da un tema de comprensión. Ahí se pueden hacer evaluaciones neuropsicológicas individuales y eso puede ayudar bastante, ¿ok? Muy bien, esto es algo que aproximadamente les estuve explicando. Me gustaría invitar a una de las compañeras, vamos a ver a quién quiere leer esta parte y luego hacemos el resumen o la síntesis para para que quede claro. Un voluntario o voluntaria. Yo puedo leerles, profesora. Perfecto, Katy. Todo, ¿no? Sí, te escucho, mi corazón. Ya. Individuos con TDAH y aquellos con autismo. Las personas con trastorno del espectro autista muestran falta de atención, disfunción social y comportamiento difícil de manejar. La disfunción social y el rechazo de los compañeros que se observan en las personas con TDAH deben distinguirse de la desconexión social, el aislamiento y la indiferencia a las señales de comunicación. Comunicación faciales me parece que dice ahí.
y tonales A ver. que se observan en las personas con trastorno del espectro autista. Los niños con Ok. trastorno del espectro autista pueden mostrar rabietas debido a la incapacidad de tolerar un cambio en el curso esperado de los acontecimientos. Por el contrario, los niños con TDAH pueden portarse mal o tener una rabieta durante una transición importante debido a la impulsividad o al escaso autocontrol. Ok, muy bien. ¿Qué entiendes tú, Katy, en la diferencia de lo que es el TDAH y el autismo según lo que acabas de leer? Bueno, entiendo que los niños con TDAH tienen expresiones faciales, de pronto se pueden expresar un poquito más, digamos así, socialmente, Exacto. y mientras que los niños autistas, no, ellos como que de pronto necesitan un poco más de espacio, digamos así, no, porque dice que ellos no toleran los cambios, que ellos son, de pronto pueden ponerse hacer rabietas, dice aquí, porque ellos no, de pronto no pueden tolerar los cambios. Entonces yo pienso que Exactamente. la diferencia justamente está en eso, ¿no? Que un niño con TDAH puede ser impulsivo y todo, pero creo que tiene un poquito más de manera de expresarse. Ujú. La comunicación es mucho más sencilla, ¿ok? No tienen Exacto. dificultades de comunicación, en este caso el TDAH. Lo que tiene el TDAH es dificultad para seguir indicaciones, llevar una serie de pasos, ¿ok? No significa que el niño con TDAH nunca va a ser una rabieta. Va a ser una rabieta, pero la intensidad de las rabietas, la frecuencia no es la misma. Y no se da porque usted cambió la rutina, ¿ok? Muy bien, excelente. Muy bien, tenemos también lo que es la parte de los desórdenes de ansiedad. El TDAH, por lo general, suele compartir síntomas de falta de atención, ¿ok? El trastorno de ansiedad también puede presentar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? El TDAH, su falta de atención no se debe a una preocupación. La del TDAH, por lo general, suele estar ligado a pensamientos recurrentes que están combinados con cosas que le preocupan, ¿ok? Por eso son pensamientos recurrentes, ¿sí? En el caso de las personas con TDAH, no se presta atención debido a su compromiso preferencial con actividades novedosas y estimulantes y su preocupación por actividades placenteras. En el caso del TDAH, sí o sí va a prestar atención si la actividad es estimulante. En el caso de la persona con un trastorno ansioso, difícilmente, aun cuando eso le guste, va a poder conectar con esa actividad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está inmerso en los pensamientos recurrentes y en la preocupación. La inquietud puede verse en los trastornos de ansiedad. Sin embargo, en el TDAH, este síntoma no va asociado a la preocupación. Es decir, ¿qué otro síntoma comparten? La inquietud, tanto el desorden ansioso como lo es el TDAH. Pero lo diferencia la preocupación porque el TDAH no tiene asociados sus pensamientos a cosas que le preocupan. Es una inquietud propia del mismo organismo, del funcionamiento de su cerebro, porque ya comprendimos a través de lo que es cómo funciona desde la parte neurológica, ¿verdad? Las dificultades en cuanto a la concentración están asociadas con el trastorno de estrés postraumático, ¿ok? Y esto puede diagnosticarse erróneamente en los niños con TDAH. Es decir, después que yo experimento un trauma, puedo tener dificultades para concentrarme. Por eso es que tenemos que hacer una historia clínica, por eso el tratamiento es multidisciplinario, por eso lo que es la evaluación para un diagnóstico no siempre se consigue tan sencillo. Es como cuando alguien va a una cirugía, no sé si acá hay algún médico, pero es algo así como cuando usted va a una cirugía y resulta que le encuentran una complicación. Así más o menos es cuando hacemos el diagnóstico.
tenemos a veces que seguir explorando para dar un diagnóstico preciso, ¿ok? Los padres suelen tener también lo que es el hábito de minimizar los síntomas que se relacionan al trauma. Bueno, le pasó algo que puede generarle un trauma al niño y lo pasan por encima. A veces también los maestros ocurren eventos traumáticos en cualquier lugar y otros cuidadores a menudo también suelen desconocer la exposición de la persona o del niño a esa situación traumática, ¿ok? Eso puede estar ligado a negligencias y otras cosas. En el caso de lo que es el trastorno depresivo, para que tengan una idea, las personas con un trastorno depresivo pueden presentar incapacidad para concentrarse también. Sin embargo, esa mala concentración en el estado de ánimo se vuelve prominente y solo dura un episodio depresivo, ¿ok? Es decir, la falta de concentración no ocurre persistentemente en la vida de la persona, sino que ocurre a nivel de lo que es el episodio depresivo nada más, ¿ok? Mientras la persona está en el estado depresivo, tiene dificultad para concentrarse. Si eso es así, entonces probablemente el diagnóstico sea errado. Por eso, mientras estamos en un episodio depresivo, no podemos emitir un diagnóstico de TDAH, por lo general, a menos que tengamos ya todos otros síntomas por allí completos, ¿ok? En el trastorno bipolar, la persona puede tener mayor actividad, puede tener poca concentración y mayor impulsividad. Ahí hay 3 síntomas, ¿no? Similares. Pero esas características son, igual que en el caso de la depresión, episódicas, ¿ok? A diferencia, es decir, la persona puede estar 3 meses con dificultades de concentración, 3 meses con impulsividad y no se refiere al TDAH, sino más a un trastorno bipolar, ¿ok? El trastorno bipolar suele darse raramente en preadolescentes, incluso la irritabilidad y la ira suelen ser prominentes, mientras que en el TDAH lo más común es que se dé entre los niños, ¿ok? Hay otros trastornos como el trastorno límite, el trastorno narcisista. Denme un segundito. El trastorno límite, el trastorno narcisista, ¿verdad? Que también hay que diferenciarlos, los trastornos de personalidad, ¿ok? Suelen compartir características de desorganización, intrusión social, desregulación emocional, cognitiva, ¿ok? Pero en el caso del TDAH no está caracterizado por el miedo al abandono, no está caracterizado por las autolesiones, aun cuando la persona con TDAH pueda tener pensamientos suicidas o conductas suicidas. Realmente hay que diferenciar muy bien si se debe al TDAH o a otro tipo de trastorno, ¿ok? La ambivalencia extrema u otras características del trastorno de la personalidad, ¿ok? El TDAH se diagnostica, ¿ok? Si los síntomas de falta de atención e hiperactividad ocurren no se diagnostica el TDAH. Cuando ocurre, les explico brevemente sin mayor detalle. Cuando una persona, digamos, tiene un episodio psicótico, es decir, pierde el contacto con la realidad, si solo durante ese episodio la persona presenta síntomas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, no se puede diagnosticar. De hecho, dentro de la sintomatología vimos que para yo diagnosticar la persona tuvo que haber presentado mínimo 6 meses los síntomas, ¿ok? Y normalmente un episodio psicótico no suele durar tanto, ¿ok? También pueden darse síntomas del TDAH inducidos por medicamentos. Obviamente esos medicamentos normalmente no duran tanto como 6 meses, pero también para nosotros identificarlo vamos a contrastar con otras pruebas y por supuesto otras características, ¿ok?
Importante que ustedes lo tengan en consideración. Las personas con TDAH suelen tener una tasa de mortalidad alta. ¿Por qué? Porque suelen estar vinculados a lo que es accidentes y lesiones. ¿Ok? ¿Preguntas o comentarios, chicos, hasta acá? Oye, todos están, pero calladitos, calladitos. Licenciada, Y te escuché sobre escucho. la ansiedad. Es correcto lo que estoy pensando, lo que más o menos, porque yo tuve un cuadro de ansiedad ¿Sabías que podías durante la pandemia, ¿no? Es el pensamiento de lo que va a suceder mañana, ¿verdad? ganar O lo dinero que respondiendo Por encuestas supuesto, está mezclado con la online? preocupación, así es. Gracias, doctor. Ujú. Normalmente la ansiedad tiene una gran relación, una estrechez muy alta con lo que es el temor al futuro, a lo que va a pasar. Ujú. Muy bien, vamos a prestar Difícil. atención a este videíto, y luego, Ser si tienen padres preguntas por allí, es me difícil, comentan. pero con Mario. Desde el principio vimos que era un niño diferente. Pensábamos que era algo de la edad, pero entró en el colegio y no hacía más que llamarnos con malas noticias. Bueno, lo del colegio es verdad, aquello fue un desastre. Es que Mario no atendía. Las notas así, claro, eran un desastre y llegaron las broncas, las peleas. Todo el día en casa discutiendo quién de los dos tenía la culpa. Bueno, discutiendo y gritándonos. Y gritarnos no era lo peor era no comprenderlo. Y culparle a Mario de cómo tú y yo nos estábamos distanciando, Sí, ¿verdad? el pobre decía que era tonto, que no sabía hacer las cosas. Sí, es verdad que era tonto. La verdad que esa fue la gota que colmó el vaso. Sí. Ahí fue cuando empezamos a buscar, a preguntar con doctores, intentando encontrar una explicación, hasta que dimos con el especialista que le diagnosticó el TDAH. Sí, fue un alivio ponerle nombre al problema, saber qué es lo que le pasaba y cómo podíamos ayudarle. Sí, la verdad que para nosotros fue un antes y un después. Ahora, aunque sigue siendo difícil, pero muchas veces me digo, si es difícil para mí, más difícil será para Mario, claro. ser él, ser Mario. Sí. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo nuestro hijo nos necesita. Sí, a ver, Mario no ha cambiado completamente, sigue teniendo algunos problemas, pero al menos ahora sabemos qué es lo que le pasa y cómo podemos ayudarle. ¿Cómo podemos ayudarle nosotros y la gente que está con él? Es muy importante cómo se comportan con él y ante él, porque la profesora, hay mucha gente que todavía no entiende lo que es el TDAH, pero la profesora... Su maestra sí se ha implicado, ¿verdad? Sí, la maestra siempre está intentando buscar soluciones para que siga el ritmo de la clase. Sí, a mí me gustaría deciros una cosa, sinceramente. Creo que en el caso de Mario o en el de otros niños con TDAH es importantísimo que la gente que forma parte de su vida se dé cuenta de todo lo que puede hacer por ellos. Sí, en el tema del TDAH todos somos parte de la solución. Madre, padre, profesores, compañeros, todo el mundo. Hola, me llamo Anico Villar. Hemos visto que tanto padres como profesores tienen un papel muy importante, pero ¿qué otras personas del entorno de un niño con TDAH tienen un papel relevante? Pues bueno, indudablemente los padres y los profesores, probablemente los que más, ¿no? Pero luego también yo creo que el resto de la familia, los abuelos, los tíos, los primos y por supuesto los amigos. Y también los amigos de los padres, porque muchas veces los padres, sobre todo jóvenes, quedan con otros amigos que tienen también niños, que todos juegan. Y yo creo que lo que es muy importante es que la sociedad en general pues entienda que los niños sufren problemas psiquiátricos, que eso no es algo exclusivo de los adultos, que uno de esos problemas psiquiátricos es el TDAH, que eso no significa ni tiene por qué significar una discriminación para el niño, ni tiene por qué convertirlo en nadie raro o extraño o cuyo problema se debe a una deficiencia personal, a una debilidad de personalidad. Y yo creo que ese ambiente social que va captando cada vez con más naturalidad
y con más carácter científico. Por tanto, el que los niños pueden sufrir estos problemas, pues es un ambiente que favorece mucho y el niño sabe que tiene una dificultad, pero que es un niño, por lo demás, completamente normal y que puede tener, por tanto, pues esa vida también normal. Bueno, y ya para terminar, del mensaje "Todos somos parte del TDAH", ¿cuáles son las principales barreras sociales a día de hoy para que los niños con TDAH reciban el apoyo que necesitan? Yo creo que campañas como estas son lo que se sitúa en la brecha, en la línea de cambiar el paradigma de las dificultades relacionadas con la salud mental. Es decir, yo creo que estamos ante una situación donde hacer las cosas bien implica un cambio de vida muy importante, y hacer las cosas bien implica que la gente sea consciente de que hay que pedir ayuda, a veces muy al principio del desarrollo de los niños, y que hacer las cosas bien implica a veces no tener ese estigma de ir al psiquiatra o de ir al psicólogo, ¿no? Que a veces es una de las, yo creo que las principales dificultades para muchos padres y para muchas madres, que en un momento determinado perciben que en el niño hay cosas que no funcionan, pero bueno, no voy a consultar porque ¿qué van a decir?, ¿no? Yo creo que situaciones estas, campañas estas, yo creo que lo que van a ayudar es que la gente entienda de una manera mucho más clara, mucho más sencilla y mucho más proactiva a la hora de poder buscar ayuda. Yo pondría aceptación. O sea, creo que todavía a fecha de hoy hay en la sociedad una negación del trastorno que no existe, por una parte, y luego también creo que los profesionales de la salud tenemos que mandar información clara a la población, porque si entre nosotros a veces explicamos el trastorno con diferentes causas y diferentes tratamientos, pues la sociedad lo primero que dice es: oye, vosotros sois los especialistas. Entonces sí que creo que es muy importante que lo que está avalado científicamente y lo que se sabe que funciona y que hay una investigación, pues que se divulgue, y creo que campañas como estas y muchas más, formación a los psicólogos, formación a los profesores, porque entonces tendría mucho más clara la sociedad qué es y qué hay que hacer. Yo creo que una de las claves es eso, filtrar la información, ¿no? En el mundo en el que vivimos, tú recibes información de muchos frentes y realmente a veces las familias nos damos cuenta de que no filtran esa información de una manera adecuada, ¿no? Y sí que creo que nuestra labor como profesionales de la salud es filtrar esa información y ayudarles a que entiendan el trastorno de una manera integral. Que lo entiendan ellos, que lo entiendan los profesores, que lo entiendan los amigos de los padres que van con los niños también, pues como comentábamos antes, a tomar la paella los domingos, que lo entiendan todos en conjunto. Y sobre todo yo creo que la clave es eso, filtrar toda esa cantidad de información que les llega. Y en España hay un problema en la cultura del asociacionismo, y es que parece que vamos a buscar ayuda en la asociación para resolver mi problema inmediato, y una vez que yo ya estoy situado desaparezco. Y esto es un problema importante porque al final, cuando vamos a la administración pública a defender los derechos de estos chavales, implementar desde los recursos públicos cuáles son las herramientas de atención a estas familias y a estos chavales, pues una pregunta clave es cuál es el grupo de damnificados, es decir, cuántos son. Entonces, si las personas se agregan a una asociación y se desapuntan, pues nunca terminamos de tener grandes representaciones sociales de gente que está representando a estos damnificados, que son las familias y a los propios chavales. Yo aquí lanzaría un mensaje de: cuando nos asociamos no es para solucionar el problema de nuestros hijos, es para que nuestros nietos no vuelvan a tener el mismo escenario. Que efectivamente las familias y los propios pacientes tienen que superar muchísimas barreras. En primer lugar, yo creo que hay una barrera, que diría personal, que es el llegar a aceptar el que se tiene un hijo que tiene un problema, y luego que el propio paciente acepte y comprenda que efectivamente tiene un problema, que puede mejorar, pero que tienen que implicarse. Creo yo que también hay barreras sanitarias, porque a veces se llega tarde al diagnóstico y a los padres les cuesta encontrar por fin al médico o a otra persona que les va a dar ese diagnóstico definitivo. Hay también barreras económicas, puesto que tener un hijo que tiene un problema, sea un TDAH u otro, pero estamos hablando del TDAH, es siempre una carga económica para la familia. Implica también una disminución de la calidad de vida, y eso está muy bien estudiado, porque los padres tienen no solamente esta mayor carga económica,
sino también unas dosis de estrés mayores para sacar adelante al niño e ir resolviendo los problemas. Y luego yo creo que hay una barrera social, que ya la han mencionado mis compañeros, y es que todavía socialmente no hay una educación suficientemente buena. La educación sanitaria de la población yo creo que todavía es muy deficiente y entonces no se reconoce como tal los problemas médicos que pueden tener los pacientes, mucho más si son problemas psiquiátricos, a los que siempre hay una actitud de prevención, se sigue pensando en la locura, como en los tiempos pasados. Por tanto, yo creo que es un horizonte que abarca muchos campos y que todos pues, debemos contribuir, cada uno desde nuestro trabajo, nuestra labor, a ayudar a los niños, ayudar a las familias, la administración, por supuesto, a facilitar el diagnóstico, a que se haga bien, a facilitar los tratamientos y, en último término, pues, a tener un mundo más justo, ¿no?, con estos pacientes. Bueno, muchas gracias a todos por haber... Ok, muy bien. De acuerdo a lo que hemos observado acá, ¿qué me pueden comentar ustedes sobre lo que hemos visto en la clase de comorbilidad y los videos de Mario? Por acá dice Odali, si en la niñez tiene un IQ normal y en la adolescencia un IQ baja puede tener una condición, habría que explorar qué habrá pasado allí a nivel biológico, pero más que biológico, si quizás hubo un incidente, un trauma craneoencefálico, algo tuvo que haber pasado. Hay que explorar muy bien. Puede ser más una condición biológica, médica. A ver, muy buena pregunta, Dali. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Preguntas, comentarios. Licenciada, y yo mi pregunta sería un comentario, ¿no? Qué importantes son estas clases para, y qué falta hace, ¿no? Para tomar en cuenta, ¿no? Cuántos chicos o cuántas personas tenemos para tomar No logré puede ser escucharte bien. familiares. Orlando, se escucha cortado. ¿Puedes escribirlo? Así es, justamente lo que dice Dali sobre el video. Es importante, importantísimo que los padres y la sociedad estén informados sobre lo que es el TDAH. Solamente así vamos a poder nosotros brindarles la atención debida, ¿ok? Ahora, mientras Orlando escribe su comentario, vamos a darle el pase a Isabel, ¿ok? Buenas noches. Sí, es importante porque sería como todo un equipo. O sea, creo que todo el entorno puede cambiar muchas cosas. El detalle es que, la verdad, hay muchos docentes que no los preparan o sea, mejor dicho, para todos los trastornos que hay, no los preparan. En un aula hay tantos niños y en muchas ocasiones las docentes no saben cómo reaccionar, cómo actuar, aunque sean empáticas. Hay ocasiones en las que realmente
no saben cómo abordar toda la situación. Así es, totalmente de acuerdo. Por eso tenemos que brindar psicoeducación. Claro, yo siempre insisto, o sea, no es tan sencillo tampoco, ¿no? Porque igual es tiempo, es una inversión de conocimientos, tiempos, por eso a nivel del colegio se puede trabajar, ¿ok? Que realmente en los colegios debería existir siempre psicología, el área de psicología. Por acá nos dice Grecia. Buenas noches, tengo un niño de 7 años con un diagnóstico de TDAH, él muy bien en todo, pero me cuesta enseñarle a jugar. Es muy tosco, parte de, quizás sea por la impulsividad, pero me gustaría saber cómo se le debe enseñar. Sobre el video, los docentes deben de estar bien informados, porque muchas veces lo hacen a un lado, eso es correcto. Fíjate, Grecia, allí primero es nosotros trabajar en aceptarlo, eso es lo primero, ¿ok? Hay niños que son más toscos, hay niños que son menos toscos. Sin embargo, si lo educamos a él y al entorno, los que están en su entorno van a saber cuándo identificar que le está haciendo tosco, se lo van a hacer saber y él va a poder regularlo. Él va a aprender a trabajar la regulación dentro de sus terapias, pero si no hay esa comunicación, ni él puede saberlo, ni el resto de los chicos va a saber manejarlo, ¿ok? La importancia de la información, dice Orlando, correcta para poder abordar adecuadamente si nos encontramos con personas con este trastorno. Lamentablemente que haya tanta falta de educación al respecto. Buenas noches, yo trabajo en el colegio particular y tengo 3 niños con TDAH y algunos papitos no se quieren dar cuenta que sus hijos necesitan ayuda, solo uno de 3 niños va a terapia. Sí, es una realidad. Muchas veces los papás no aceptan y es un proceso de duelo y eso se tiene que respetar, pero llega un punto en el que sí requieren la atención y tienen que ir no solamente los chicos, sino también los papás a la terapia, ¿ok? Cuando los papás no aceptan llevar al niño a terapia, yo de una vez pido que vayan a terapia familiar para poder dar continuidad de ciertas actividades en el colegio. A ver, Katy, y me gustaría aprender más del tema del TDAH para entenderlos a los niños. Perfecto, Felicia. De hecho, en la próxima clase vamos a hablar sobre algunas herramientas. Katy nos dice, creo que es muy importante, no sé, Felicia, si has estado desde la primera clase, creo que no. O sí, coméntame. Creo que es muy importante el tener conocimiento sobre qué tiene un niño, tanto padres como las personas que están más presentes en su entorno. Poder dar la atención y cuidados necesarios. Es importante tener el conocimiento. Ya va. Creo que es muy importante el tener conocimiento sobre qué tiene un niño. Sí, todos tienen que saberlo, de hecho. El niño, el niño incluso, el adulto, el profesional que trabaja con él, todos. Claro, es parte de, o sea, va a pedir disculpas. ¿Recuerdas lo que hablamos de los accidentes? Son propios de, se pueden reducir a medida que él se va haciendo consciente, pero para eso necesitamos el apoyo del entorno, ¿ok? Felicia, ¿sientes que quieres aprender del TDAH exactamente qué aspectos que tú sientes que necesitan ustedes para poder sentirse más tranquilos con este tema? Puedes irlos dejando por allí mientras les comparto un video de cómo el abuelo de Mario, gracias a la psicoeducación, logra comprenderlo muy bien. Míralo, qué grande está. Es mi nietecillo Mario y tiene TDAH. Sí, sus padres se acaban de enterar de que sus despistes son por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Tranquilo, no se contagia, ni tampoco le duele. Eso sí, le tengo que repetir las cosas 1.000.000 de veces. De mi hijo ha heredado la bendita pasión por el atleti y puede que también eso de los despistes. Y es que no hay domingo que no se deje la bufanda que le regalé para ir al campo. Eso sí, no todos los que tienen TDAH son tan despistados como él.
Unos se pasan el día en las nubes, otros hacen lo primero que se les pasa por la cabeza y algunos no se están quietos ni a la de 3. Aparte de lo del Atleti, Mario no es raro, solo tienes que entenderle un poco. Se aburre pronto y se le olvidan las cosas como a un pececillo, pero vamos, la verdad es que a mí también me pasa. Así que, si conoces a alguien cerca de ti con TDAH, que sepas que tú puedes hacer mucho para que se sienta mejor. Tú también formas parte del cambio. Todos somos parte del TDAH. Así es, como lo pueden ver según el video, todos somos partes del TDAH. ¿Ok? Voy a compartirles este enlace, que este si no lo tienen allí. Espera un ratito. Muy bien, por acá nos dice Grecia. Le enseño que en el colegio a veces al jugar él mismo no se da cuenta, por ejemplo, al dar vueltas, los golpea con su mano. Sí, por supuesto, allí tiene que trabajar con la parte conductual, ¿verdad? Sin embargo, también hay que trabajar psicoeducación. Voy a insistir siempre en la psicoeducación, o sea, no hay manera. No hay manera de que sea solamente conductual, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en consideración, chicos. Recontra importante que lo tengan en consideración, ¿ok? Deme un segundito que no sé por qué esto se mueve. Acá. Ah, ya acá no les va a permitir. Ok, muy bien. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto el día de hoy, vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos aprendido lo que es la conceptualización del TDAH, ya conocemos lo que son los síntomas, cuáles son sus posibles causas. Dentro de la sintomatología les pregunto, ¿en qué etapa de la vida debe estar presente el TDAH? ¿Desde qué etapa de la vida debe estar presente el TDAH para poder ubicar, ¿ok? Para ubicar nosotros que puede ser un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En la niñez, en la infancia, así es. Grecia nos dice que le gustaría aprender más sobre lo conductual. Cuando te refieres a lo conductual, ¿te refieres a qué conductas puede hacer el niño o te refieres a cómo se aborda conductualmente? ¿Cómo se aborda conductualmente? Bueno, te comento, Grecia, nosotros, o sea, ITEC tiene un curso de terapia cognitivo-conductual, dado a que la base para trabajar en el TDAH es la terapia cognitivo-conductual, podrías allí entrar a esa clase, a ese curso y aprender de lo que es la terapia cognitivo-conductual para aplicarla. ¿Por qué no podríamos decir, esta es la conducta que hace un niño con TDAH, esta es la conducta A o la conducta B? Si bien es cierto, acá nuestra compañera nos comenta que el niño, cuando está en el recreo, no mide y golpea sin querer porque se da la vuelta. Eso podría asumirse o atribuirse a que es un tema conductual de que el niño golpea. Sin embargo, cuando conocemos el TDAH, con lo que yo les he presentado, entendemos de que definitivamente no tiene nada que ver con lo conductual, porque el niño no quiere golpear, ¿ok? Pero sí vamos a trabajar lo conductual en cuanto a lo que es el reconocimiento de sus emociones, de sus expresiones, de sus acciones,
de sus decisiones. Vamos a enseñarle a reconocer también lo que es la estructura de la rutina, el seguimiento de esa rutina, la aceptación de sí mismo. O sea, son muchas cosas que necesitamos abordar de forma conductual, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ok? Ahora, si queremos profundizar en lo que es la atención del niño, tenemos que bien o estudiar ciertas técnicas o aplicar las recomendaciones que les voy a brindar la próxima sesión, ¿ok? No sé si un poco queda más claro lo que nos comentaba nuestra compañera Grecia. Muy bien. Vamos a aprovechar también para compartirles este videito. Dame un segundo. Este video no tiene alta calidad. Darle mucha atención porque también está en brasilero. ¿Se entiende? ¿Ya? Pero tienen que prestar mucha atención. Bona, soc en Xevi, el pare de l'Aniol Loguet, un nen detectat de TDA amb 6 anys. Jo també ho havia sigut des de ben petit, segurament soc de les primeres generacions de medicats de TDAH. El fet de començar a caminar prematurament, a córrer directament, per dir-ho ràpid, no tenir perills, no veure els perills. És a dir, si jugava a pilota al jardí de casa se li colava, s'anava a la carretera a buscar, no mirava pas ni a la carretera ni tampoc reaccionava a perills, vull dir, inclús podria passar un cotxe i no reaccionaria. Vam anar amb un psicòleg que vam començar a investigar i la veritat és que ho quadrava tot. La manera de ser ell, la manera com reaccionava davant dels perills, la manera com gestionava el seu nervi, i em recordava molt a mi. En moments que necessites estar concentrat, que és difícil. És com que tens mal a les cames, no pots estar sentat. Jo crec que ara no és que em costi més. Una mica sí, però no és que em costi més. Li costa més uns altres nens que jo. Quan surto al pati m'agrada perquè és com que cremo una mica i és com que descanso d'estar tancat. Les coses que no es veuen són inexistents per la majoria, només el que ho pateix. I jo crec que falta molta pedagogia, molta gent a les escoles, inclús els companys, nens a les aules, a les escoles, acompanyaments, reforços, recursos per tenir tot això, perquè si no seran estigmatitzats sempre més. Allí vimos algunas conductas del niño al principio del video. Sí, María, en breve se los comparto. Muy bien, chicos. Comentarios, preguntas que tengan, dudas que tengan hasta acá. Isabel, adelante. Yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, según lo que he escuchado, el TDAH es, ¿cómo sería? Algo genético, más o menos. O sea, se puede heredar. ¿Cuántas generaciones se podría heredar o eso va de largo?
se va generando esa misma cadena. Si el hijo lo tiene, por ejemplo, supongamos que tú tienes TDAH, tu hijo desarrolló el TDAH. Recuerda que igual hay un porcentaje que no necesariamente lo va a heredar. Y tú me vas a decir, sí, Lady, pero tenemos de entre un 70 y un 80% de posibilidades de que lo herede. Pero bueno, quizás tu hijo puede estar en el 20, ¿ok? Entonces, si ese niño no lo hereda, ¿verdad? La probabilidad de que su hijo lo herede es muy baja, pero sí podría heredarlo igual, ¿ok? Pero es muy, muy baja. Ahora, si su hermano tiene TDAH, tú tienes 2 hijos, su hermano tiene TDAH, podría uno de sus hijos, de cualquiera de los dos, heredar el TDAH también. No es por contagio, es porque está dentro de la misma genética, solo que el otro niño no lo desarrolló. Buenas noches, disculpe. ¿Siempre es hereditario? ¿Siempre es genética? No. ¿O pueden haber otros Grecia, motivos? ¿tú estuviste en la clase de causas de los factores? No estuve. Ok, esa es la clase 2, mi corazón, para poder responder a esa pregunta, porque tendríamos que, o sea, la respuesta directa es no. La única causa no es herencia, ¿ok? Pero para que puedas entender por qué no es la única causa, tendrías que ver esa clase, ¿ok? Ok. Ujú. Chicos, les acabo de compartir mi número de WhatsApp. Por favor, no me llamen por llamada. Casi no atiendo llamadas porque o estoy en consulta, o estoy en el colegio, o estoy como ahorita dictando clase. Entonces, o estoy descansando, que también me lo merezco, ¿verdad? Entonces, porfa, me escriben por WhatsApp nada más, ¿sí? Por supuesto, siempre, normalmente yo recibo mensajes hasta las 9:30, 10 de la noche. De ahí para adelante ya no recibo mensajes hasta el otro día a partir de las 8 de la mañana. ¿Ok? Entonces, por allí para que lo tengan en consideración. Muy bien. Nada, chicos, encantada de poder compartir con ustedes toda esta información. Voy a considerar lo que nos dijo nuestra compañera, que igual en la siguiente clase van a escuchar algunas herramientas o técnicas que son para lo que es trabajar en la conducta como tal. Voy a detenerme un poco más en ese punto, ya que hay el interés en conocer un poco más de eso, pero para profundizar realmente en cómo manejar lo conductual, tendríamos que conocer lo que es la terapia cognitivo-conductual, porque es todo un proceso, lleva tiempo. Incluso un curso no es suficiente para aprenderlo al 100%, pero nos puede dar ideas, ¿ok? Muy bien, chicos. Gracias. Buenas noches. Nos vemos el día miércoles. Les dejo con Félix.